Ahora conoceremos cómo hacer un remapeo de métodos dentro de CodeIgniter. Esto significa que cuando un usuario llame un método en específico, le vamos a devolver otro. Esto nos va a permitir ocultar cuáles son los métodos reales que se encuentran dentro de nuestra clase y darle un poco más de seguridad. Y también vamos a aprender a cómo ocultar métodos para que estos no sean accedidos directamente, porque si nosotros remapeamos un método de una función 1 a la 2, el método 2 siempre lo podríamos llamar directamente, pero también vamos a aprender cómo hacer eso. Vamos a trabajar con una instalación en limpio de CodeIgniter y lo único que vamos a hacer es vamos a crear una función, simplemente la vamos a llamar 1, simplemente 1, y vamos a devolver un texto directamente en pantalla. No importa, aquí no importa realmente el contenido que mostremos en pantalla, sino que la funcionalidad de este método 1 le voy a colocar acá y voy a llamar un método public function 2 y le voy a colocar acá echo método 2. Entonces si nos vamos al navegador, escribimos localhost, creo que tengo habilitadas las URL amigables, así que voy a escribir 1, bueno, no, sería welcome 404, creo que en las URL amigables no recuerdo si las... creo que es por los permisos. Creo que son los permisos. Chmod 755 -r CodeIgniter. Quiero verificar, sí, es por los permisos. Entonces voy a llamar welcome y yo llamo 1. Acá tengo el método 1 y tengo el método 2. Pero qué tal si yo quiero que si yo llamo un método 1 me envíe a otro. Entonces este método ya no va a existir. Este método ya no tendría que existir, sino que esta evaluación yo la voy a hacer con una función llamada remap, que es una función, bueno, CodeIgniter va a buscar un método que se llame remap y por medio de este va a reenviar va a redireccionar nuestro método hacia otro. Remap se recibe dos parámetros. El primero es el nombre del método, que es el método que nosotros estamos escribiendo dentro de nuestra URL. Y el segundo parámetro que recibe son los parámetros que enviamos por medio de nuestra URL, que se almacenan dentro de un array. Escribimos igual array porque como los parámetros adicionales son opcionales, así que dejamos un array en blanco. Recuerden que este es el método. Si yo escribo acá 1, entonces estoy llamando el método llamado 1. Entonces ese es el valor que se va a almacenar acá. Ahora vamos a hacer la siguiente condición. Voy a escribir if método es igual a 1. Vamos a ver que sea del mismo tipo para que también sea texto. Si el método es 1, entonces lo que voy a hacer es llamar el método llamado 2. Y acá lo tenemos. Simplemente si yo escribo 1 dentro de mi URL me va a mandar al método 2. Ahora si yo escribo, si ven 2 no me está mostrando nada, porque si yo escribo 2 no me está evaluando nada, porque por defecto obligatoriamente va a llamar CodeIgniter, va a llamar a remap, no va a llamar directamente el método, siempre va a llamar a remap. Y resulta que como en mi método estoy escribiendo que si este es el único método que se está ejecutando, por eso me está mandando algo en blanco, porque no está ejecutando absolutamente nada. Pero si no es ese método, entonces lo que tengo que escribir es this método. Entonces va a llamar al método que yo he solicitado. Entonces aquí se me va a llamar al 2, pero lo que quería demostrarle es el remapeo. Si yo escribo 1 me va a mandar al método 2, porque es lo que he escrito acá. Pero para verificar que realmente está entrando esta condición, voy a escribir aquí método remapeado. Y aquí efectivamente lo tenemos, método remapeado, método 2. Pero si yo llamo el 2, ya no es un método remapeado porque lo estoy llamando directamente. Pero si nosotros no queremos que este método sea llamado directamente, lo que tenemos que hacer es escribir, bueno, si yo escribo private function no me va a funcionar. Si yo escribo private, siempre voy a poder entrar. Aunque yo escriba protected, siempre va a entrar. Entonces para
Para poder dejar que no se pueda entrar a este método, simplemente escribimos un guión bajo, y por medio del guión bajo ese método no puede ser llamado, porque si yo escribo igualmente aquí guión bajo remap, me dice que la página no fue encontrada. Si yo escribo guión bajo 2, entonces aquí ya estoy protegiendo, porque no puedo llamar el método directamente, simplemente escribo un guión bajo, y si quiero llamarlo acá, simplemente lo escribo acá, el guión bajo. Entonces aquí lo tenemos. Entonces por medio de esta manera podemos redireccionar. Pero y si como les decía, que este método es el que siempre se va a llamar. Si escribimos remap, no importa qué método escribamos en nuestra URL, siempre va a entrar dentro de este proceso. Entonces lo mejor es que si vamos a redireccionar varios, es mejor de que lo hagamos con un switch. Con un switch método. Ahora que el caso, establecemos el valor que sea 1, que me mande al método 2, y si el caso es 3, a otro método que me mande a 4. En este caso, bueno, esto ya es optimización, que es mejor utilizar un switch cuando se va a evaluar varios valores dentro de una condición. Es mejor utilizar un switch que un if, y aquí es donde nosotros vamos a establecer nuestras condiciones de qué método me lo va a poder remapear a otro. Y recuerde que con un guión bajo es como nosotros podemos privar el acceso a un método dentro de nuestra clase.